básicamente es como un libro que digo del género de los libros de viaje, ¿no? Es como apuntes de cosas que fui aprendiendo en esta última etapa de mi vida, después que me fui del gobierno, en las que decidí hacer un viaje personal por la dimensión humana, ¿no? Del liderazgo, a partir de lo que había vivido y a partir de cosas que fui aprendiendo. Y ese viaje tuvo distintos componentes. Antes arranqué con un podcast que al día de hoy sigo haciendo, se llama Proyecto 77, donde busqué charlar con otras personas que habían vivido estas situaciones de liderazgo extremas, ¿no? En distintos países. Y cuando llegué a la idea de escribir el libro, sentía que ya había contenido y herramientas y aprendizajes que podían serle útiles a otras personas. Y, y por eso, bueno, lo escribí el año pasado y no solo lo saqué, sino que un poco también esto de llevarlo de gira, como digo, Ujú. este es mi primer disco solista, digo, en una forma Sí, sí, metafórica. sí. Entonces lo estoy llevando de gira artística por todo el país para poder compartir estas cosas y para tratar de transmitir esos aprendizajes. La impresión que uno tiene al leer el libro es que vos estabas, entre comillas, desconectado porque era la única forma que tenías de sobrevivir de alguna manera como mecanismo de defensa ante un cargo de alta exposición y con tan muy pocas buenas noticias como la que da el jefe de gabinete, ¿no? Porque incluso en el libro vos mencionás que un experto, un antiguo dirigente político te dijo, la buena noticia o la da el presidente o la da los ministros, pero el jefe de gabinete no. Sí, exactamente. Yo creo que, Daniel, que hay una parte que nos formamos para disociarnos en general, ¿no? Que nuestro sistema educativo, nuestra cultura social es una en la que aprendemos a poner toda la carga en lo que hacemos, ¿no? Y en el éxito, la carrera, en lo profesional, y eso ya es un problema de base. Y cuando llegas a una situación muy extrema de liderazgo, muy compleja, de mucha tensión, potencias esa desconexión para poder sobrevivir de alguna manera. Y eso es un poco el problema para mí de base, ¿no? Que es aprender que esa desconexión tiene un costo personal con los que te rodean, pero también con la propia función. No tenemos suficientes herramientas de formación, de cuidado, de apoyo para las personas que están en situación de liderazgo para evitar ese fenómeno de desconexión que puede generar un montón de problemas a la hora de tomar decisiones. Vos haces una distinción entre líderes y personas en situación de liderazgo que puede ser cualquiera. Es que yo creo que hay dos problemas ahí. El primero es que hasta donde sabemos científicamente hay una sola especie humana, no hay una subespecie humana de Homo líder. Sin embargo, tenemos esa imagen de que ese líder se nace y hay unos pocos llamados a ocupar esos roles. Y el problema que eso genera, por un lado, es que muchos líderes se lo creen y ahí genera la enfermedad del poder y todo lo que Claro. conlleva eso. Y por otro lado, muchas otras personas no se dan cuenta que están en situaciones de liderazgo permanentemente, entonces también se ponen en rol pasivo, de espectador, de víctima. Y a mí me gusta esto de usar la idea de personas en situación de liderazgo porque la condición humana es común a todos y uno está en situación de liderazgo en su familia, en su trabajo, en su comunidad, en distintas órdenes de la vida. Y dentro de esas órdenes de la vida te puede tocar estar en una situación de liderazgo público, en tu empresa, en la Ujú. política, en distintos lados. Pero no altera tu condición humana de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es como una forma de recordarnos esto para decir, pará, tenés que trabajar sobre el cuidado, el desarrollo, la formación de cómo cuidás esa parte humana, ¿no? ¿Y qué hay que buscar en las personas con capacidad de liderazgo? Yo creo que por un lado, en esa perspectiva, el autoconocimiento, el trabajo personal, la capacidad de entender que tiene que ocuparse de sí mismo esa persona, ¿no? Y por el contrario, si uno escucha a una persona que dice, no, yo no duermo, yo no como, Claro, yo me sacrifico por el pueblo, sí. desconfiemos, porque eso representa un desequilibrio que genera un problema. Lo segundo creo que es la capacidad de trabajar colectivamente, la capacidad de trabajar en equipo. No hay tarea de liderazgo que sea individual, no es real eso. Toda tarea de liderazgo es una tarea que se hace con otras personas y hay gente que es más capaz de trabajar en equipo que otras, ¿no? Y Claro. creo que eso es otra característica súper importante que después está asociado a otro punto, creo que es
la capacidad de tener perspectiva, ¿no? Y que eso te da humildad, te da la posibilidad de saber que lo máximo que puedes hacer, que es un montón, pero es hacer una contribución durante un tiempo y después vendrán otros, antes tuyo vinieron hubo otros, y esa humildad te permite evitar, junto al autoconocimiento, el trabajo de equipo, el tener los pies de la tierra, el mantenerte conectado y el poder tomar decisiones equilibradas, digamos, ¿no? Claro. Y correctas. Claro, pero la retroalimentación en ese trabajo en equipo, y como vos decís también en el libro, la capacidad y la posibilidad de delegar. Totalmente, y entender y yo tomándolo como experiencia personal, de que hay que evitar la concentración de carga, Claro, porque no es infinito lo que uno puede cargar. Y a mí me pasó que por la dinámica en la que estás, uno quiere ser responsable, quiere empezar a sí. agarrar pelotas, es como de vuelta, si en un equipo de fútbol un jugador quiere jugar de 5 de 8 de 10 y bueno, al final lo más probable es que o se rompa o no pueda jugar bien o incluso no permita que otros crezcan, ¿no? Y eso creo que se puede trabajar en la medida que sos consciente que es un trabajo grupal. ¿Y cómo era tu dinámica de trabajo como jefe de gabinete? ¿A qué hora arrancabas? ¿A qué hora cerrabas? Porque también hay compromisos periodísticos, hay notas a la mañana, hay algunas notas que son de cierre. Ya, tratamos de ser bastante ordenados. Eso Mauricio siempre fue muy consciente de trabajar estos temas y plantear la idea de una dinámica de arrancar tempranito en la oficina, ser puntuales en las reuniones y tratar de volver a tu casa a la noche. Con lo cual generalmente arrancaba dejando a los chicos en el colegio y a las 8 entrar en la Rosada, salvo cuando tenés viajes, cosa que es una dimensión también Claro. muchas veces que uno no pierde de vista, pero es el octavo país más grande del mundo, tenés Ujú, relaciones internacionales, tenés que viajar y eso también te rompe la rutina. sí, Pero si no, es estar, digamos, de temprano en la oficina y tratar de estar más o menos para el horario de la cena con los chicos un rato y después por ahí muchas veces ir a un programa de televisión o una cena, con lo cual era muy intenso la agenda, pero además de eso estás casi 24/7 en el celular, que es claro, el otro tema, ¿no? O sea, la claro. realidad es que el celular, entre los 8 años del gobierno de la ciudad y los 4 años de la jefatura de gabinete, creo que fueron 12 años que no apagué el celular de la noche. Y tuvimos muchísimas situaciones de inundaciones, de incendios, de crisis. En el gobierno nacional me acuerdo de un día cuando me llamaron a las 5 de la mañana, estaba en Bariloche en una charla para contarme la desaparición de Lara San Juan. Mm. Ese tipo de cosas también te va alterando, obviamente, cómo dormís, cómo te reponés, ¿no? Estás totalmente conectado todo el tiempo. Y eso implica que no estás conectado con tu familia o en las propias Claro, reuniones, a veces de trabajo. Muchas veces claro. te termina pasando que haces el esfuerzo de ver a todo el mundo, pero mucha gente siente que te ve, pero no estás ahí Estás presente, ¿no? ausente, claro, claro. Claro. ¿Y cómo lograr, ahora que, bueno, hiciste dijiste, esta tarea como jefe de gabinete, estos 4 años, 8 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lograr esa conexión? ¿Qué te dejó esa experiencia? Creo que un poco lo que te decía antes, por un lado, entender que esto es un dato muy importante, que es lo más importante, mantener abierta esa conectividad. Y para eso creo que hay instancias previas de formación antes de entrar en esa tarea, antes de subir a la montaña de alguna manera, Ah, porque hay hábitos que tenés que incorporar, yo pude incorporar después, como la meditación, la terapia, escribir, digamos, todos los días, una rutina física, una preparación, una conciencia de la comida, distintas cosas que te sí, mejor aprender de antes. Hay otras cosas que creo que tenés que llevarte en el camino, digamos, de alguna manera, ¿no? Para la montaña, si se quiere, que es esto de tener guías, tener equipo, saber que es una tarea, gente con la que puedas conversar desde lo personal para poder aliviar un poco también la situación de estar siempre en el rol de personaje. Yo diría que esas son algunas de las cosas que estoy todavía tratando de aprender para que les sirva a otros de alguna manera, ¿no? Y charlando mucho con gente que está en rol de intendentes o gobernadores o diputados o senadores, acá y en otros países, creo que lo más complejo que siempre encontrás es esa sensación de soledad, ¿no? Muchas ujú, veces de estar arriba, de no tener gente con la que poder hablar que entienda lo que vos viviste. Y un poco de ahí salió esta idea del entrenador de líderes,
No, no Sí. tanto como el rol de coach, sino más del lugar del deporte, el que estuvo adentro de la cancha y que puede acompañar a una persona que está en una situación de liderazgo desde esa empatía, ¿no? A propósito del deporte, también vos mencionás varias veces a nuestro querido Pepe Sánchez, bahiense, integrante de la generación dorada, por la ayuda que te dio. Sí, un grande. Pepe es un sabio que me ayudó un montón a entender y creo que es uno de los que más claro transmite esta prédica de entender que la relación con el cuerpo es independientemente de lo que uno hace y que la ciencia nos permite saber cosas que parecerían bastante intuitivas antes, pero sin embargo las negábamos, ¿no? Y creo que Pepe tiene una cabeza distinta, es un ser humano maravilloso y la verdad que aprendo mucho de él permanentemente. Vos decís en el libro que hay que mirar la dimensión humana del liderazgo como un camino imprescindible para alejarnos de una vida mesiánica y personalista. Bueno, Mm. lo que estamos viendo hoy por hoy es mucho personalismo. Hablo de la actualidad política nacional, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, pero creo que ese personalismo es una cultura, digamos, ¿no? Que está muy presente en la forma de hacer política, en la forma de liderar en las empresas, en la forma de liderar en los clubes, en la forma de liderar en los consorcios de edificios, ¿no? Esa idea Sí, de que, por eso para mí es tan importante tratar de ayudar a aportar otros modelos posibles, ¿no? ajá, Que hace falta una reflexión, me parece, para entre todos encontrar otros modelos posibles porque al mismo tiempo creo que somos una cultura muy de conexión humana, muy sí. de crear esos vínculos y a veces las instituciones, los modelos, estas ideas que tenemos, nada, pueden haber servido para algo en algún momento, pero también está bueno reflexionar cómo hacer para crecer y salir, sobre todo de ese terreno a veces que se genera de frustración, ¿no? De sensación, de decir, bueno, en qué medida eso no termina siendo una especie de cultura del chivo emisario también, ¿no? Es decir, bueno, en la medida que hay un líder mesiánico caudillesco, yo no Sí, tengo responsabilidad. Bueno, claro. si lo La hace culpa es del bien, otro. buenísimo, y no soy una víctima de que tengo malos Ujú. líderes. Creo que por eso también en el libro hay un capítulo sobre el pensar también el rol de los ciudadanos Sí. y pensarnos un poco más protagonistas, porque me parece que eso también puede ayudar a cambiar la cultura de la oferta política. Me gustaría que desarrollara más esta idea que vos lo citás cuando hablas del escritor estadounidense Joseph Campbell, de matar al dragón que nos encierra. ¿Cómo es eso? Bueno, Campbell habla mucho del tema del camino del héroe como imagen mitológica, ¿no? Es un gran estudioso que estudiaba la mitología humana. Y esta idea de que el camino del héroe al final es una misma estructura argumental que está en casi todas las ficciones y todos los libros y los cuentos que hemos convivido siempre en la humanidad, y que hay esa idea de que el héroe, de alguna manera, tiene que hacer un viaje hacia un lugar peligroso, Sí, desconocido, donde hay sí. amenazas, y por ejemplo el dragón, matar al dragón o matar, digamos, a una criatura mitológica, en general, dice, eso es lo que tenemos adentro, son representaciones de nuestros miedos, digamos, de nuestro ego, de nuestro miedo, Claro. de nuestros fantasmas. Entonces, él habla de que justamente ahí está el gran desafío de la humanidad, ¿no? Entendernos y poder hacer esa síntesis que después nos permita volver de alguna manera a lo colectivo con otra madurez. Y creo que eso es el gran problema del miedo y la inseguridad, Ujú. genera todas las deformaciones de la avaricia, de la codicia, del deseo de poder, son movimientos defensivos, no son movimientos seguros, ¿no? El deseo de poder después de un trauma, hay una asociación ahí, ¿no? Bueno, sí, ahí eso, Tito Lederman, un argentino que trabaja mucho estos temas hace rato, habla y retoma lo que muchos han escrito también de la idea de los mecanismos compensadores, ¿no? De que Ujú. en los traumas infantiles que todos vivimos de alguna manera, que es parte de nuestra historia, generan la búsqueda de fama, plata, poder, relevancia como forma de compensar esos traumas. Y, y entonces nunca alcanza, digamos, ¿no? Y que básicamente es el motorcito de la Sí. humanidad hoy en día, del capitalismo, de la fama, del éxito.
y es súper interesante, a mí me sirvió mucho otros podcasts también que se meten mucho en estos temas de historias de vida, y después lo pude corroborar en el mío, de cómo cuando hablas, sobre todo con la generación intermedia hoy, que ha llegado a lugares de mucha relevancia, en general se encuentran con que ahí no estaba la felicidad que buscaban, ¿no? Ajá. Y que hay entonces una necesidad de repensar si eso no es el camino hacia la felicidad, si tener 1.000 millones de dólares, si ser campeones del mundo, si tener 5 Oscars, si ser presidente del universo. Entonces, ¿qué es? ¿No? Y ahí surge esta idea de la conexión humana como un otro motor de búsqueda, más sano, digamos, más positivo, si se quiere, y también muy esencial nuestro, ¿no? La necesidad de poder conectar con otros y con uno mismo y que esa desconexión es lo que genera muchos problemas. Tres preguntas finales. ¿De la política partidaria estás retirado? Sí, Sí. sí, hoy estoy alejado. Sí. ¿Qué tipo de líder es Milei? Creo que alguien muy caracterizado por su autenticidad. Creo que él tiene un magnetismo a partir de la autenticidad en un contexto donde hay mucha gente que no transmite autenticidad, ¿no? Entonces, ante la carencia de autenticidad, creo que él tiene una fortaleza que transmite ese magnetismo. Y por eso conecta. Claro, exacto. Sí, creo que esa ruptura que él tiene con el molde es percibido por mucha gente como mucho más auténtica que lo otro, ¿no? Claro, porque vos hablas de construir un liderazgo más auténtico, conectado y colectivo. Bueno, esa autenticidad lo hace conectarse y es un fenómeno colectivo. De hecho, ganó las elecciones en segunda vuelta claramente, ¿no? Y lo que no tengo tan claro si en el ejercicio del poder él está haciendo una tarea colectiva. Creo Claro. que es también parte del problema de las campañas y después entrar al Estado, que es una Ujú. instancia muy vertical, muy burocrática, muy antigua como formato, ¿no? Eh, pero creo que en eso, por su forma de ser, por sus prioridades, por lo que sea, tiene una valoración de lo colectivo distinta a lo que por ahí fue la experiencia nuestra, donde el equipo era un mantra muy importante, permanente, como sujeto, ¿no? Creo que acá todavía eso está por verse. Y la última, vos hablabas de la responsabilidad ciudadana, ¿no? No siempre apostar al caudillo, al salvador. ¿Cómo ves hoy a la sociedad? Porque uno la ve con mucha bronca, con mucha necesidad. Y creo que la bronca muchas veces surge como correlato natural de la expectativa delegada, ¿no? O sea, creo que es un tiempo de cambio muy profundo en la humanidad, y eso no escapa a nuestro país también, que genera ese quiebre de certezas y que genera mucha angustia, depende dónde estás. También hay como idea falsa a veces de decir, bueno, el que tiene la parte económica resuelta ya está feliz, no es verdad. Por ahí, o el que tiene carencias está infeliz, tampoco es verdad. Hay un gran desconcierto, creo, que genera esa angustia, que genera esa crisis de salud mental, esa sensación de no se quiere seguir viviendo como se vivía hasta antes de la pandemia, que se expresa en la crisis del trabajo, como lo conocíamos, se expresa en la crisis de la educación, como la conocíamos, se expresa en un montón de temas, y también en lo político. Y creo que parte del problema es, tanto de la ciudadanía como de la política, esperar que la política hoy pueda resolver alguna de esas incertidumbres. Creo que no lo puede resolver. Y entonces tenés el riesgo de alimentar la frustración y la victimización, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Creo que asumir que ni todo era tan bueno antes, ni todo es tan malo ahora, de que hay un montón de cosas positivas también para hacer, que hay que tratar de ver el área de incidencia de cada uno, cómo poder salir de ese lugar de victimización, y al mismo tiempo cómo saber que, bueno, la vida tiene esa complejidad y hay que seguir peleando. Y creo que en eso también lo ves en formas muy distintas por ahí en los más jóvenes, que siguen queriendo, me parece, Sí, construir su aventura y su vida, con por ahí las personas más grandes que sienten que ya vienen de muchas frustraciones. Entonces, es muy difícil sintetizar en una idea, ¿no? Pero creo que es un momento de mucho cambio, mucha transición y mucha incertidumbre.